Atención. El capítulo que estás a punto de ver o escuchar puede contener situaciones sensibles que pueden ser no apto para todos. Se recomienda discreción. Pues él se presentó como esa figura paterna que a mí me hacía falta, ¿no? No entiendo qué estoy haciendo mal para que me dejes aquí. Hice berrinche por quererme ir con ella, o sea, porque yo tenía Claro. miedo de quedarme sola con él. O sea, yo venía triste por la situación, ya estoy cansada de esta situación, no sé qué hacer, ya le dije a mi mamá, pero no me cree. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast donde nos envían confesiones reales con la única condición de que sean anónimas. Este es Anónimo, yo soy Pepe y también Chema, y hoy tenemos a una invitada que nos va a narrar una de las historias más fuertes que pudimos haber leído, de las historias que recibimos. Ya saben que ustedes también pueden participar, pueden enviarnos sus historias al siguiente correo que va a aparecer por aquí y también va a aparecer en la caja de comentarios para que ustedes puedan mandar sus historias y poderlas contar de esta manera a través de una entrevista o a través de una narración de Anónimo. Bienvenida, muchísimas gracias por tener la confianza de venir y contarnos una historia tan fuerte para explicarles a las personas brevemente qué es lo que sucedió. Sufrí abuso, violaciones durante 9 años, desde los 6 años hasta los 15 años. ¿Ok? Pues todo comienza cuando mi mamá se junta con esta persona. Mis papás son separados, vaya. Ella empezó a andar con esta persona, bueno, volvió a andar con esta persona y para esto él se presentaba como un padre amoroso, un padre ejemplar, el padre que me iba a dar todo, ¿no? Él era tu papá biológico, Mi padrastro. tu padrastro. Tú Ajá, tenías un papá. sí. ¿Qué sucedió con él? Mis padres son separados, Ok, sí, divorciados. Él se alejó y pues jamás nos buscó. ok. Entonces, pues él se presentó como esa figura paterna que a mí me hacía falta, ¿no? Y pues pasó el tiempo y al principio, pues como nada más se veían ellos y no vivían juntos, pues él siempre fue muy amoroso, muy cariñoso, nunca quiso hacerme daño. ¿Cómo eran sus acciones? Perdóname. Pues eran las típicas de te llevo al parque, vamos por un helado, vamos a comer, vamos a cenar, este, muy, muy amoroso y cariñoso. ¿Y en qué momento todo esto comienza a cambiar? Él se va a vivir con ustedes, me imagino. Ajá, él se va a vivir con nosotros y yo creo que pasó un lapso de 3 o 5 meses, que fue cuando comenzó todo. Recuerdo que yo estaba en casa haciendo tarea y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a tu abuelita, ¿no? Pero tú te quedas porque estás castigada. Ok. No sabía la razón, el motivo por el cual yo estaba castigada. Solamente me dijo así, estás castigada y te quedas. Sin previo aviso, sin que tú hubieses hecho algo. Ok. Exactamente. Y le dije, ok, y se fue. Se tardó como unas 3 horas, 3 o 4 horas, y en ese lapso fue cuando él inició todo. Vaya, yo estaba haciendo mi tarea, él estaba sentado en la sala viendo la televisión Ujú. y me dice, ven a ver, ven, vamos a ver la tele. Le dije, pero estoy castigada, o sea, cuando estás castigado no te dejan ver tele ni nada. No, yo sí te voy a dejar, ¿no? Y estábamos viendo la tele y de la nada me dijo, ven, acompáñame al cuarto. ¿Estuvieron como cuánto tiempo estuvieron viendo televisión? Como unos 10 minutos. Ok. ¿Qué veían? Películas de las antiguitas. Ok, ya. Entonces a los 10 minutos me dice, ven, acompáñame. Lo cual no lo vi raro porque pues él, como te vuelvo a decir, él jugaba conmigo, él era esa figura paterna que yo no tenía. O sea, nunca vi mal. Bueno, aparte de que estaba pequeña, ¿no? Ujú. El que yo fuera al cuarto con él, pues íbamos a jugar o algo así. ¿Él se dedicaba a algo, trabajaba en algún lugar, económicamente, cómo era él? ¿Era una persona solvente? ¿Tenía estudios? Es una persona muy solvente. Él tiene terrenos, donde siembran maíz y, Ok. y varias cosechas, ¿no? Trigo. Agricultura y todo Ajá, eso. Ok. exactamente.
Entonces, pues como tenía varios terrenos, pues obviamente ganaba bien. Ok. Tiene bastante dinero esa persona, tiene 2, 3 casas, carros igual, y aparte él trabajaba en las ferias, tenía futbolitos. ¿Qué sucede entonces, ya conociendo un poquito el contexto? ¿Qué es lo que sucede cuando te dice, ven, vamos al cuarto, te lleva de la mano? ¿Qué pasa? Ajá, me llevó, o sea, no me llevó de la mano, pero sí me dijo, ven, acompáñame al cuarto. Y ya fui al cuarto, pero ahí fue cuando comenzó y se convirtió en otra persona que yo desconocía completamente. O sea, se podría decir que yo no conocía a esa persona como si la estuviera apenas conociendo. Si me pudieras decir en acciones qué fue lo que pasó para que tú pensaras eso. Sí, se convirtió como en una persona malvada en ese momento, o sea, su cara. Ok. Me empezó a quitar la ropa, o sea, primero me aventó hacia la cama. Me empezó a quitar la ropa, me empezó a desvestir. Y pues ya que me quitó todo completamente, que blusa, pantalón y pantaleta, él inició una penetración. ¿El qué te decía? ¿Te decía algo? No, No te decía nada. ¿Y no. tú decías algo, recuerdas? Sí, o sea, yo recuerdo que lloraba, que de dolor, pues me dolía, obviamente. ¿Tú ya sabías qué es lo que iba a pasar? ¿Te imaginabas eso? No, ¿Tú qué pensabas que iba a ser? nada más me quedé callada y quieta porque era algo nuevo para mí, o sea, no sabía qué estaba sucediendo. Jamás me había pasado algo así, o sea, esa fue como la primera vez y me quedé quieta, no sabía qué hacer, pero pues como su casa, en ese momento estábamos en la casa de él, en Hidalgo, está un poco alejada de... De otras casas. Ajá, exactamente. Incluso hasta la de mi abuelita está como a 3 casas de donde vivía Ok, él. estaba a 3 casas tu mamá. Sí, Ok, sí, pero pues te digo, no hay manera de que alguien me hubiera escuchado, pues ok, estaba alejado todo. ok. Inició la penetración, terminó y me dijo, vístete. Yo comencé con sangrados y con dolores, obviamente. Me vestí y después de que me vestí, él salió, se puso su pantalón Ujú. bien, se puso su cinturón y él salió y siguió viendo la tele. Y ya cuando yo salí ya vestida y todo, él me dijo, si tú le dices algo a tu mamá, recuerda que yo tengo mucho dinero y le puedo hacer algo a ella y a tu hermano. Tu hermano se había ido con tu mamá. No, mi hermano lo dejaron, haz de cuenta, mi mamá vive en México. Ujú. Él tiene casa en Querétaro y en Hidalgo. Nada más para dar contexto, Ciudad de México. En México nosotros acostumbramos a decirle México a la Ajá, capital de México, ¿no? Que es la Ciudad de México, entonces para que entiendan esa parte. Y vivía en otro estado, digámoslo así, vivía. ajá, Ok. exactamente. Pero mi mamá lo dejó a mi hermano en la Ciudad de México. Justamente lo dejó a los 15 años. Entonces, no, nada más con él, nada más nos fuimos mi mamá y yo a vivir a Hidalgo. Y que entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú piensas en ese momento que él te dice eso? ¿Sí creíste en la amenaza de él? Sí, sí, porque pues sí, yo veía que sí tenía mucho dinero, o sea, y yo dije, sí, tiene razón, en cualquier momento puede que le pueda hacer algo a mi hermano, o sea, y a mi mamá. Entonces, bueno, pasó, yo creo que pasaron como una media hora y llegó mi mamá. O sea, para esto que te digo, pasaron en el acto, yo creo como una hora. 1 hora estuvieron ahí. Sí, obviamente no fue primero la presentación, obviamente después hizo más cosas y todo, pero en lo que estuvimos ahí fue como una hora. Después llegó mi mamá y yo me metí, o sea, yo ya estaba en mi cuarto. Yo me metí a mi cuarto, quería dormir pero no podía, el dolor no me dejaba, yo me la pasé llorando. Ya cuando llegó mi mamá me dice, ¿sabes qué? Métete a bañar porque mañana tienes escuela. Y me metí a bañar, dejé mi ropa donde siempre, en el baño, y estaba ensangrentada. No sé por qué en ese momento mi mamá no se dio cuenta. ¿Por qué crees que se debió de haber dado cuenta? ¿Ella te bañaba? No, pero pues ella levantaba la ropa y ella Ok. lavaba la ropa. Seguramente ya lo vio. Sí, sí, claramente lo vio porque pues ella siempre supo de todo lo que pasaba. Ella sabía. Ella sabía. Antes de pasar con ese otro tema o cómo se va desarrollando, ¿qué es lo que sucede al día siguiente que tú te lo vuelves a topar?
¿Te miraba de una forma distinta? ¿Te trataba bien? ¿Qué es lo que pasaba? Él siguió tratándome como su hija, vaya, o sea, como la persona que él quería y quería proteger y todo. Él siguió tratándome normal, como si esa persona que conocí la noche anterior, no hubiera existido. Eh, Mi mamá me dio un medicamento porque me empezó a dar fiebre. Entonces mi mamá me dio medicamento y terminándome de bañar me mandó a dormir. Al siguiente día yo fui a la escuela, pero eh, empecé a alejarme de mis compañeros y Ok. de la maestra. O sea, prácticamente no hice nada ese día en la escuela. No hacías tarea, no hacías Ajá, absolutamente nada, no salías exact- a jugar. Ok. exactamente. Comencé a cambiar mi manera de ser. Me volví un poco más rebelde en cuestión de que pues si me decían no llevé a la tienda, yo por qué voy a ir, ¿no? ¿Por qué? Perdóname. Yo quiero aprovechar para tratar de entender tal vez esos cambios de conducta porque ya he hecho alguno que otro capítulo con personas que se dedican a atender temas de abuso sexual infantil y ellos hablan acerca de estos cambios de comportamiento que son muy importantes notarlos, pero ¿por qué tú te volviste rebelde? ¿Qué es lo que tú pensabas como para decir yo por qué? Yo creo que la situación que me hizo rebelde fue a mí darme, o no sé, como agarrarle coraje a mi mamá por no haberme dicho o preguntado por qué tienes sangre en tu ropa. Para ti era algo lógico que tenía que Ajá, suceder. Ok, sí, sí, porque pues, o sea, si te cortas, o vaya, en ese momento, si yo me cortaba con algo, ella me decía, ¿qué te pasó? claro, como toda mamá, Ajá, seguramente. Entonces, tú estabas muy molesta con ella. Y, y qué es lo que te decía, por ejemplo, en este caso tu padrastro, cada vez que tú contestabas de no, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, regularmente un papá actúa y regaña al hijo, ¿no? Por decirle, ¿cómo no vas a hacerle caso a tu mamá? Pero en este caso, él daba la cara por ti, él no decía nada, no se metía. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cómo era esa relación dentro de casa en esos días posteriores? lo que pasa que mi mamá era la que me regañaba. Mi mamá era la que me decía, ¿cómo no vas a hacer caso? O sea, te estoy mandando, tú no mandas, mando yo. Y él era el que decía, ya déjala. Me defendía, o sea, tomaba el papel como de pobrecita, ¿no? No la regañes, no le Ujú, digas, claro. pero pues sabiendo que él era otra persona peor, ¿Y tú qué decías cuando él te defendía? pues nada, solamente me quedaba callada. Igual cuando mi mamá me regañaba, ya no decía nada, pero sí me volví muy rebelde. Sí Ok, dejé igual de hacer tareas y todo, incluso por mi rebeldía me fue a dejar un tiempo ella con mi abuelita. ok. Un tiempo, como unos 3 meses. Unos 3 meses. En ese lapso entre que pasa este primer abuso y estos 3 meses cuando te manda tu mamá, ¿sucedió algo más? Ellos se fueron de donde vivíamos, ellos se fueron, te digo que el señor trabajaba en las ferias, Se fueron como de tour. ajá, y por eso me dejaron con mi abuelita. Cuando regresan por mí, mi abuelita le dice, ¿sabes qué? No te la voy a dar. La verdad te mentiría si recuerdo que yo le platiqué algo o no, pero yo no recuerdo eso, o sea, yo nada más recuerdo que le decía a mi abuelita, no me quiero ir nunca de aquí de tu lado. Ujú. Y pues entonces cuando regresa mi mamá por mí, mi abuelita dice, no, ya no te la voy a dar, ya aquí se va a quedar. Pero pues finalmente ella dijo, yo soy su mamá, Claro. no tú. Y fueron por mí. Y el señor le dijo a mi mamá que me tenía que traer a la casa porque esa era mi casa, no la casa de mi abuelita. Y era 3 casas de donde está. Ajá, Ok. exactamente. De ahí ellos dejaron de trabajar en la feria y pues posteriormente, o sea, sí seguía pasando. Cada 3 días o así, él abusó de mí. Perdóname que te lo pregunte así. ¿Cómo fue este segundo encuentro? ¿Cómo es otra vez después de lo que pasó al principio? ¿Cómo fue otra vez acercarte a ti? ¿Qué pensaste tú? ¿Va a suceder otra vez? ¿O qué pensabas? ¿Tú ya pensabas que ya no iba a volver a pasar? Sí, el quedarme sola fue a la semana, el segundo encuentro fue a la semana de lo que sucedió y Ujú. mi mamá me volvió a dejar sola. ¿Tu mamá dónde se fue? Con mi Con tu abuelita, abuelita. con mi abuelita y me decía, estás castigada. O sea, para dejarme ella ahí. Ahora lo entiendo porque sé que ella sabía, pero pues yo en ese momento decía, pero ¿por qué? ¿Qué hice? ¿No? O sea, no entiendo qué estoy haciendo mal para que me dejes aquí.
hice berrinche por quererme ir con ella. O sea, porque yo tenía miedo Claro. de quedarme sola con él. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento que tú te quedas sola? Él te vuelve a hablar. Yo me quise encerrar en mi cuarto, pero él abrió. Tenía un ventanal grande yo, y pues él pudo abrir fácilmente. Estaba la ventana aquí y la puerta estaba de este lado. Entonces, pues él pudo abrir fácilmente. ¿Tú Se qué metió a mi... hiciste? se- ¿Gritaste? no, solamente me quedé callada y llorando. Porque, pues, como te dije, nadie me había escuchado anteriormente. Tú sabías que era inútil gritar. Sí, Ok. yo dije, ¿quién me va a escuchar? Y pues yo sabía que mi mamá se iba a tardar. Entonces, pues solamente me quedé callada, pero lloré mucho. O sea, en la acción que él estaba haciendo, yo lloré demasiado. En esta segunda ocasión, ¿él llegó a decirte algo? No, Nunca decía absolutamente no, nada, nunca. simplemente era callado. Sí, él empezó a decir cosas cuando las penetraciones fueron anales. ¿Eso sucede mucho más adelante o Sí, empieza a suceder? eso sucede como un año después. Entonces, estos encuentros eran cada 3 días, digámoslo Sí, así. cada 3 ¿Y cuál días, era cada y siempre semana. el pretexto era estás castigada? Sí, Tú ya sí, sabías que iba a pasar. sí. ¿En qué momento para ti, te lo pregunto de esta manera, en qué momento para ti fue normal? Me refiero al hecho de una persona que es abusada, ¿se puede acostumbrar al abuso? Sí, sí, o sea, ya sabes que va a pasar y que pues lo tienes que hacer porque al final de cuentas nadie, o en mi caso yo creía, nadie me va a poder ayudar, ¿no? O sea, no sabía yo en ese momento que era abuso, yo supe hasta los 10 años que era abuso, pero yo decía, a lo mejor este es mi castigo, que por el cual mi mamá me dice que estoy castigada, ¿no? Ok. Pero sí te llegas a acostumbrar, o sea, sí llegas a hacerlo de tu vida rutinario, vaya. ¿Dejaste de sentirte mal? ¿Dejaste de llorar? Todas las veces lloré, pero ya no lloraba cuando en el acto, ya lloraba después que él se iba, porque yo veía en su cara que él disfrutaba que yo estuviera llorando. Y por eso dejaste de hacerlo. Ujú. Te hago esta pregunta porque creo que puede ser clave y puede ser interesante para nosotros como adultos. ¿Qué es lo que hubieses necesitado tú de niña para tener la confianza de contarle a alguien? ¿Cómo hubiese sido esa persona que tú dijeras, esta persona me inspira la confianza para yo contarle algo tan feo de mi vida? Pues yo creo que el tener una buena relación con un niño siempre va a ser una base perfecta para que el niño te pueda contar cualquier tipo de cosas que le sucedan. Yo en ese momento no tenía una buena comunicación con alguien porque pues yo dejé de ver a mi abuelita. O sea, sí la frecuentaba, pero solamente iba a saludarla. Y pues con los demás adultos que estaban a mi alrededor no tenía prácticamente contacto. Si acaso con la maestra, pero pues la maestra no me tomaba muy en cuenta porque te digo, me empecé como a arraigar de todo mi círculo social, vaya. ¿Alguna vez de niña hasta los 10 años, ya habían pasado 4 años de todo esto que estaba sucediendo, en algún momento tú estuviste a punto de decirle a alguien? Le dije a mi mamá a los 10 años porque es cuando te empiezan a hablar de sexualidad y es Ujú. cuando empiezas a saber, ¿Qué es lo que realmente está ajá, pasando? lo que me estaba pasando desde chica. O sea, me quedé impresionada porque yo dije, o sea, desde chica me están violando, vaya. ¿Tú pensabas que algunas de tus otras compañeras también vivían lo mismo pero no decían nada? Sí, yo les preguntaba, oye, ¿y a ti no te ha pasado o no te ha sucedido esto? Y todas decían que no. Entonces yo no lo veía normal. Yo decía, Ajá, si yo lo exacto. cuento, no me van a creer. Pero recuerdo que una ocasión la maestra nos habló de que pues si nos sucedía le teníamos que contar a nuestros papás. Y estábamos comiendo y yo le conté a mi mamá. ¿Estaban Estábamos, solo tú y ella? no, los tres. ¿Y qué le contaste a tu mamá? Le dije, tu esposo abusó de mí. Y ella agarró un vaso de vidrio, te digo, estábamos comiendo y me lo aventó hacia los pies. Todos los vidrios se me clavaron en los pies y él agarró y dijo, ahorita vengo. Salió y se salió y ella me dijo, o sea, nos dejó solas y ella me dijo, tú eres una puta, tú eres la que lo provoca, tú te vistes de faldas, tú te vistes con shorts, de vestidos, tú eres la que lo provoca. Y palabras de más.
Y pues obviamente agarré como más coraje hacia ella porque dije, ¿cómo no le vas a creer a tu hijo, no? O hija. Y aparte, pues yo dije, si ella no me creyó, nadie más me va a creer. Wow. Y me quedé callada. Cuando sucede lo de la penetración, Ana, que me preguntaba si él decía cosas, fue cuando ya vivíamos aquí en Ciudad de México, ¿A qué edad fue eso aproximadamente? o a los 8 años, Ah, ok. casi 9. Me imagino muchas palabras groseras del acto sexual, pero ¿te decía alguna otra cosa? ¿Te amenazaba? ¿Te decía algo cuando te empezaba a decir cosas? Sí, ¿Qué te decía? que mi papá nunca me quiso y que nunca me iba a querer, porque pues en los años que él llevaba, mi papá se fue a los 3, cuando yo tenía 3 años. Entonces ya llevaba prácticamente un tiempo él sin vernos. Me decía, en los años que tú llevas nunca te ha buscado, nunca te ha dicho nada. El único que te va a apoyar como papá siempre voy a ser yo. Y tienes que hacer lo que yo te diga. Mientras lo hacía. Sí. Y me decía, y no le tienes que decir a nadie porque si no ya sabes lo que va a pasar. Y me ponía varios ejemplos de la tele. En ese tiempo eran muy amarillistas las notas. Ujú. Y salían con que pues lo mataron de a balazos, cosas así, ¿no? Y él Claro. me decía, ¿ves lo que vimos en las noticias? Así le va a pasar a tu hermano, así le va a pasar a tu mamá. ¿Tú en algún momento le llegaste a contestar algo? No, Nunca. no, nunca. Ok. Nunca, solamente le decía, es que me duele, o sea, Ujú. palabras así, me duele, por favor no me lastimes. Y me decía, "Ah, ok, si te duele no va a ser por ahí, va a ser por enfrente, así. Pero mañana, acuérdate, porque a veces era diario y a veces cada 3 días, cada semana, pero era más diario, más constante. ¿Cuánto, digámoslo en un mes, cuando era muy consecutivo, de un mes de 30 días, cuántos días podía suceder esto? 25. Y esto por el hecho de que pues mi mamá vendía tamales y me mandaba a mí, o sea, cuando mandaba a poner ella más tamales con el señor, me mandaba a mí. Me decía, ve a ayudarle. Pasa esta parte donde tú confrontas a tu mamá y le dices, tu esposo está abusando de mí. Se vienen aquí a la ciudad, tenías 10 años más o menos en ese entonces. ¿Cómo es ese primer encuentro después de que él sabe que tú ya hablaste, que tú ya le dijiste a tu mamá? Me dijo, ¿ves cómo nadie te hizo caso? ¿Ves cómo nadie te va a hacer caso? Si tu mamá, que es tu mamá, no te hizo caso, ¿quién crees tú que te va a hacer caso? Nadie te va a creer porque yo para ti soy el mejor papá. ¿Quién va a tus juntas? Yo. ¿Quién va a dejarte la escuela? Yo. ¿Quién hace las cosas que debería de hacer tu mamá? Wow. Soy yo, dice, nadie te va a creer. Así que tú sabes si le quieres decir a alguien más. ¿Y qué es lo que sucede? Me imagino que sigue esta constante de hacerlo muy consecutivamente. Sí, pero ya no me amenazaba. O sea, ya nada más como que empezó a trabajar en mí como este miedo de que pues nadie te va a creer. Aunque tú lo digas, nadie te va a creer. Ya no me amenazaba de que le voy a hacer esto a tu familia, no. Ya nada más era como psicológicamente me trabajaba para que yo ya no dijera nada. Es impresionante que el maltrato psicológico realmente sí, o sea, es de lo más fuerte porque pues, yo recuerdo y específicamente una persona que quiero mucho, una amiga mía, este, estuvo en una relación con un narco y ella se volvió prácticamente una persona que no tenía poder de decisión, que decía es que si yo lo dejo, me quedo en la calle. O sea, prácticamente le lavó la cabeza. Afortunadamente ahora está saliendo de eso y trabaja y tiene un negocio y tiene sus cosas. Pero es impresionante el maltrato psicológico. Entonces, sucede todo esto y en qué momento hay algo diferente, algo que cambie la rutina. Cuando él empieza, bueno, ellos empiezan a tratarse como novios, ya sabes, de los que se enojan y agarran sus cosas y se van.
en un punto era como una relación normal y en un punto Ajá, ya se vuelven como novios de pelear y todo ese tiempo. ajá. Ok, No a golpes, pero sí se enojaban y él agarraba sus cosas y se iba a su casa. ok. En ese punto esto se deja de volver rutinario para mí y ahora comienza esta nueva rutina, que es, él se va a su casa, mi mamá compra 2 boletos de camión y me manda a mí. Y al momento de que ella se va a subir al camión, dice, voy al baño, ahorita vengo. Y se A iba. ver, lo iban a ir a visitar a él. Ajá. Y tu mamá compraba los boletos y solo te enviaba a ti, Solo me mandaba a mí y él estaba en la otra central esperándome. esperándote. ¿Y qué pensabas tú? ¿Cuántas veces te hizo tu mamá eso? Desde los 11 hasta los 15 que yo me salí de mi casa. Te subía al camión y te decía, ahorita vengo. Tú ya sabías que no iba a volver. Sí, En un punto lo entendiste. sí. ¿Cómo fue esa primera vez donde tú te subes al camión y ves que el camión arranca y tu mamá no está? Ella me dijo, si no me haces caso en esto que te voy a pedir, este, me voy a enojar mucho contigo y te voy a mandar con tu papá. Vuelvo y repito, mi papá jamás quiso hacerse cargo de mí. Incluso hubo una ocasión a los 7 años que yo le dije, oye, me quiero ir a vivir contigo. Y eso porque lo vi en la calle. Y me dijo, es que donde yo vivo no tengo espacio para ti, porque están tus hermanos y está pues la persona con la que estoy viviendo. Que no eran mis hermanos, eran hijos de la señora. Y pues desde ahí jamás lo volví a buscar. Entonces, pues el que quieras o no que mi mamá me dijera, te voy a mandar con tu papá, fue, fue como un no quiero, pues si me rechazó que cuando Claro. le dije, ajá, entonces mi mamá me iba platicando, vas a ir por él, lo vas a traer, te vas a quedar un día nada más y de ahí ya se regresa él contigo. Pero pues yo sabía que era lo que me iba a hacer porque ya lo entendía. ¿Tú ya entendías en ese momento que tu mamá sabía? O sea, que tu mamá era partícipe de esto. No lo quería ver así, Ok, pero sí era evidente. ok. O sea, pero nunca lo quise ver como de esa manera. ¿Tú le volviste a repetir en algún otro momento? Es que pasa esto, no me dejes ir. No, jamás. Jamás porque te digo que esa vez pues sí me agarró como coraje y me aventó el vaso de vidrio y aparte me pegó y todo. Ok. Entonces tú llegabas allá, él te recogía y ¿qué hacían? ¿Qué sucedía? Me llevaba a su casa y recuerdo que la primera vez me quedé 3 días con él. No fue un día como me había dicho mi mamá. Fueron 3 días de los cuales pues él hizo y deshizo lo que quiso conmigo y pues sí, ahorita ya que lo recuerdo me da coraje porque pues él me decía, tu mamá sabe, ¿tú crees que si no supiera te hubiera mandado? Y yo no quería verlo de esa manera, o sea, yo Claro. decía, es mi mamá, porque siempre te enseñan a que los papás son los que te cuidan. Y me imagino que cuando tú te quedabas ahí, te ibas de viaje con él, no solo era una vez en el día. Sí, no, era pues hasta que él se cansara y no solamente vaginal, era oral también, o sea, Wow. ya solamente cuando él se iba, que según iba a ver lo de sus terrenos o su ganado, pues yo me quedaba a llorar. Me metí a bañar, me quedaba a llorar. em, y por lo mismo también me desarrollé muy, muy pequeña, como a los 9 años. Yo empecé a tener busto y me hacían mucha burla en la escuela también. Híjole, la verdad es que es una historia bastante complicada, bastante compleja. Em, Esto sucede de que tu mamá te está mandando de viaje con él eh, desde los 11 años hasta los 15, me dijiste Sí, aproximadamente. Este, tú sales de la primaria, sí, sí, terminó la primaria, me inscriben a la secundaria. Él era el que iba a recoger mis boletas, el que iba a mis juntas de la escuela, él iba a recogerme, él iba a dejarme a la escuela. O sea, para los ojos de la sociedad fue un padre ejemplar, claro. fue un padre ejemplar, pero pues nadie sabía lo que estaba pasando. Una vez estando más chica, grité de dolor, de que pues ya, o sea, de que como que estaba harta, vaya, y grité horrible. Dije, ya, por favor, ya déjame. Sí alcanzaron a escuchar
los vecinos y al otro día le preguntaron a mi mamá, oye, ¿qué le pasó a tu hija? ¿Por qué estaba gritando? Y ella dijo, no, pues porque se iba a quedar sola y tenía miedo. Eh, Ese día me fue como en feria, como dicen aquí, que es una golpiza, Sí. vaya. O sea, mi mamá me dio una golpiza con cables, estaban de moda los BlackBerry. Los BlackBerry, los Ah, teléfonos estos que tenían el teclado completo, ¿no? Ok. exactamente. Y ves que sus cargadores eran largos, de cable largo. Ajá. Con Con, eso. con ese cable me empezó a pegar y con un gancho también. Híjole. Ay, me dijo, si tú vuelves a gritar y si tú vuelves a desobedecer, o sea, no me dijo, él me dijo que gritaste, nada más me dijeron en la calle que gritaste. Si tú vuelves a gritar y vuelves a desobedecer a tu papá, porque yo para este punto ya no le quería llamar papá, ya le llamaba por su nombre, pero ella a fuerzas me decía, es tu papá porque tu papá no te compra zapatos y él sí, porque tu papá no te da de comer y él sí. ¿Tú entras a la secundaria, perdóname? Sí, sí entro a la secundaria. Mi secundaria me vuelvo un poco más rebelde, o sea, si era rebelde me vuelvo más rebelde. Tuve varios intentos de suicidio. Practicaba también el curting, que en Ok. ese tiempo estaba también Si, como si, mucho si de me lo moda. permites, podemos entrar así en pasos. Dices que primero fue, me imagino que primero fue esto del curting, Ajá, antes de intentar algo. sí, El curting, ¿así se llama? ¿Así se pronuncia? sí, Es básicamente lo que pasaba con los emos, ¿no? ajá, Que era que se llegaban a hacer pequeños cortes sobre los brazos o las piernas. exactamente. ¿Tú O el abdomen, bueno, en partes del cuerpo. cómo fue llegar a esa decisión? ¿Qué es lo que te hizo decir, quiero practicar esto? ¿Y cómo fue intentarlo por primera vez? Yo creo que lo seguí por moda, pero cuando al realizarlo yo sentí como, no sé, es raro, como una droga, por así decirlo. Como que ese dolor que yo tenía se aliviaba cortando. Wow. Y posterior a, después de que cada violación que él hacía hacia mí, yo me corté. ¿Llegó a Pero sangrar mucho en algún corte alguna vez? sí, en las venas. En las venas y él me llevó al doctor. ¿Y qué te dijeron el doctor? El doctor supongo que dijo algo. Te mandan al psicólogo. Te mandan al psicólogo. Porque pues, en ese tiempo estaba muy de moda el curso. Entonces, lo que el doctor dijo fue por moda. Claro. Fue por moda. O sea, no te preguntaron por qué, pero pues ponen ahí, ir al psicólogo o psiquiatra, dependiendo la gravedad. Posterior también en la escuela me mandaron al psicólogo justo por el curso. Pero cuando fui a la psicóloga, que ya me habían mandado 2 veces, voy a la psicóloga y le platico mi situación. O sea, después de varias sesiones le platico y me dice, estás mal. Si pues me has dicho que él te lo da todo, o sea, porque no había hablado como tal Claro, de tú lo hablabas nada más de lo por fuerita para que se superficial, tranquilice la psicóloga. exactamente superficial. Me dijo, no, estás mal. Perdóname, ¿cómo fue decirle? ¿Qué le dijiste concretamente? ¿Recuerdas un poco? Sí, yo le dije, estábamos justo así platicando y me dice, bueno, ¿y ahora por qué estás triste? Porque yo le dije, vengo muy triste el día de hoy. Y me dijo, ¿pero por qué? Y ya le platiqué, no, pues es que anoche él, pues, me violó. Y, o sea, yo venía triste por la situación, ya estoy cansada de esta situación, no sé qué hacer, ya le dije a mi mamá, pero no me cree, no sé si deba volverle a decir. Y me dijo ella, no, tú estás mal. Y se burló como de la situación en No tono, en manches. tono burlón, vaya, lo dijo. Entonces, pues no quise volver a ir al psicólogo. Hasta otra ocasión que me volvieron igual a mandar, me Psicólogo mandan, de la escuela. sí, Ok. me mandan otra vez al psicólogo. Ya era otra psicóloga, pero para esto me mandaron a un psicólogo, sí era de la escuela, pero era como por fuera. Entonces era otra psicóloga. Me mandan al psicólogo y enseguida platico mi situación. Yo dije, pues si no me creyó la otra chica,
es porque le platiqué solamente superficial, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 12. Ok, perfecto. 12. Continúa, por favor. Y cuando le platico la situación, enseguida llama a mi mamá, me dice, salte, enseguida llama a mi mamá y le dice lo que le platiqué. Y fue otra regañiza, otra golpiza llegando a la casa, mi mamá súper enojada iba en el camión de que pues, o sea, lo que le había yo platicado a la psicóloga. Y me dio la regañiza de mi vida también y me dijo, puras pendejadas vas y le platicas a la gente y no sé qué. Y palabras así súper feas. Y pues ya, no me quedé con ganas de platicarle a nadie más. Nunca mi Wow. situación. Hasta que comprendí, hasta los 15 años, me expulsaron. Me expulsaron de la secundaria ¿Por qué? ¿Qué hiciste? porque golpeé a una chica. ¿Cómo la O sea, golpeaste o por qué fue? yo era súper tranquila en la secundaria, o sea, sí era rebelde, pero jamás tuve pleitos con alguien, ¿no? Entonces, pues nunca tuve algún reporte. Entonces, cuando mi primer reporte es cuando golpeó a la chica. Y me dicen, es que tú ibas bien, de hecho hasta ibas de 9.5, no sé qué. Y me dicen, no, pues te tenemos que expulsar. Yo dije, pero hay más conflictivas que yo. Pues como a la chica le rompiste los pómulos, pues tenemos que expulsar. ¿Podrías saber qué fue lo que hizo la chica para hacerte molestar? Llevaba tiempo molestándome, o sea, de que pues yo no era una nerd. Pues sí me enfocaba en la escuela, pero era muy rebelde, Ujú. vaya. Entonces que yo era una nerd, que no merecía estar ahí, cosas así. Y me molestaba. Ok. Entonces, pues llegó un punto límite en el que yo quise descargar todo el coraje que tenía de por sí. Tengo una pregunta y quiero hacerlo para proseguir con todo esto. ¿En algún momento tú teniendo acceso a esta pequeña navajita, llegaste a decir le voy a hacer algo a él? No, ¿Nunca pensaste en atentar contra él? no, nunca, porque pues cada que yo o le hablaba de por su nombre o le hablaba mal, mi mamá me regañaba. Tú me hablas de que practicabas esta parte, pero que en algún momento tuviste un intento. ¿Cómo fue ese primer intento de quitarse la vida? ¿Qué es lo que te llevó a hacerlo? Lo intenté con un cuchillo. Te digo, mi mamá se dedicaba a lo de la comida. Ujú. En Entonces, casa pues, fue, ajá, por ende ella tenía cuchillos largos, de todos tamaños. claro. Él fue a poner tamales. O sea, sí iba a poner tamales, pero también iba a abusar de mí. Cuando se va él a entregar los tamales con mi mamá es cuando yo aprovecho este momento a solas, vaya. Y como te digo, o sea, yo practicaba el curso porque me dejaba de doler lo que Ujú, sentía en el alma, ¿no? Según. ujú. Pero agarro el cuchillo y me corto así. Jamás, Grande, sí, grande. grande, jamás lo había hecho en diagonal, siempre lo hacía como así. Pero no fue tan grande, sino fue como por aquí. De hecho, tengo las marcas, ¿no? Ok. ¿Puedo, Eh, puedo verlas? sí, tengo aquí marcas. Mira, Oh, wow. no fue como tan grande. Fue como en esto de aquí, pero como En vertical, digámoslo ajá, así. fue esta. Y acá tengo la otra, pero tengo tatuaje. Ah, ok, no te preocupes. Ajá. De hecho, es donde me hice el tatuaje. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú te haces el corte? ¿Tú tenías pensado tal cual, dice, me voy a hacer un corte nada más, pero, o ya tenías pensado, me lo voy a hacer de esta manera para ya terminar con Me todo? voy a hacer un corte, pero cuando vi salir la sangre, quise intentarlo un poco más profundo. Empezó a salir mucha sangre. Sí. Sí, y como que me sentía como mareada. Me empecé a sentir como muy mareada, muy mareada. Y justo en el momento llegó él. No sé si me habré desmayado, la verdad te mentiría, pero yo desperté en el hospital con las vendas en mis manos y con una regañiza de todos los doctores y de mi mamá. Qué injusto es a veces, ¿no? Las cosas
que otras personas pueden verlo desde una perspectiva de qué persona tan irresponsable, de por qué preocupa a sus papás. Y algo que a mí me ha impactado mucho, y lo platicaba en el otro podcast de Pepe y Chema, lo platicaba con Saskia, que ella se dedica a entrevistar a personas que están en la cárcel, y hablaba de todo lo trágico que pasaba en la infancia de todos ellos, ¿no? De cómo recibían golpes, de cómo prácticamente los torturaban, de cómo abusaban, y que todas esas situaciones los fueron orillando a tomar estas decisiones que de repente, pues no es justificado evidentemente, pero es impresionante toda esa historia tan pesada y tan fuerte que que viven las personas. En este caso tú te haces esto. ¿Cómo es el primer encuentro en ese momento de tu mamá o con tu padrastro? ¿Cómo es ese primer encuentro? Con mi mamá fue, ¿ves? Eres una pendeja y para matar sirves. Así. Ni para matar sirves. Así me dijo. Y me dijo, Dios no cumple caprichos de personas pendejas. Con Wow. esas palabras. Posterior a, había como un techado en la azotea y intenté colgar. Agarraste una cuerda, Sí, la pusiste y en la el puse tejado. y sí me colgué, pero para mi mala suerte o buena suerte, no sé cómo llamarlo, él fue el que llegó. Estabas a Es, punto de hacerlo. ajá, o sea, ya me había como puesto la cuerda, Claro, disculpa, no te preocupes. Y ya me iba a aventar, como quien dice, ahora sí, pues para dejarme colgar. Y él llegó y me dijo, ¿estás loca o qué te pasa? No hagas eso, como un papá. Preocupado, o sea, lo Ajá, viste preocupado. sí. O sea, era lo que me impresionaba de él, que mientras él hacía las cosas, Mientras él provocaba eso, era otra persona. wow. No sé cómo explicarlo, como con otra Entiendo perfecto. personalidad, Sí, sí, sí. Como si pero, realmente estuviese preocupado por tu salud mental. ajá, Ujú. y estando, vaya, no haciendo el acto de abuso, él era un padre preocupado, o sea, que se Le preocupaba realmente por, interesabas. exactamente. Wow. O sea, como que trabajaba mucho en mi mente, yo siento que realmente era eso. El de voy a hacer esto para que ella crea que sí la quiero y no le comente a nadie lo que está sucediendo. En algún momento tú tienes a tu hermano, ¿no? Sí, En algún momento tú sospechas algo con tu hermano de que él pueda abusar de tu hermano o algo así. no porque mi hermano es más grande que yo Ok. y él ya tenía a su esposa. Ah, ok. Ujú. Nunca le comentaste a él. Sí le comenté ya después, pero solamente me dijo, pues, ¿qué te digo? Así pasan las cosas. Wow. Pero no en el momento que él vivía con nosotros, sino ya mucho Mucho después. después. Ajá, Es que el tema de no voy a justificar, y es bueno que todos nos demos cuenta que cuando recibimos esa noticia, lo que quiere nuestro cerebro es decir, no me quiero meter en problemas, no quiero hacer más grande esto, no me quiero involucrar, no quiero, o sea, seguramente eso es lo que ha de suceder, por eso como que tratan de desecharlo lo más posible. Y esto incluso pasa con los psicólogos. Los psicólogos cuando reciben un caso de abuso sexual infantil muchas veces dicen, yo no me meto en estos casos. sí, Es lo que hacen ellos, por eso tal vez te pasó esto con ella, con las te tratan de psicólogos. desviar y te tratan de decir, no es esto. Porque al momento de que dicen que sí, entonces comienza un tema legal, un tema de investigación, y muy posiblemente alguien se pueda vengar de esta persona, o sea, Sí. del psicólogo, por decir, ¿por qué estás estás procediendo, ¿no? Es fuertísimo. Yo quisiera preguntarte, ¿en qué momento tú ya llegas a la conclusión de que tu mamá es partícipe o en qué momento te enteras de que tu mamá recibía algo a cambio? No lo sé. Me salgo de mi casa, la dejo de ver unos 3 años Ujú. y cuando la vuelvo a ver, eh, pues tuvimos una buena relación. Ella ya no estaba con la persona, pero la relación que teníamos buena era porque le proporcionaba lo que él le proporcionaba, que era el dinero. ¿Cuánto dinero te pedía o cuánto dinero tú le dabas? Pues al día como 500 pesos, un poco más, Ok, dependiendo. Y aparte pues que si su cena, que si su desayuno, o sea, como un esposo. ok. Y te trataba bien. Sí,
y me trataba bien. ¿Y en qué momento sucede esta confrontación tal vez de que de que ustedes dos platiquen Y me diga y te ella, diga? sucede que me pide dinero y yo ya tenía a mi hijo. Y le digo, oye, es que yo tengo que comprar pañales, leche, o sea, ya no te puedo dar dinero, yo tengo que ver por mi hijo. Y me decía, pero tú tienes a tu esposo. Pues sí, pero pues tenemos que ver por él, no por ti. Prácticamente tú puedes seguir trabajando, tú no Ujú. estás enferma. Si estuvieras enferma, pues voy de acuerdo, ¿no? Y me dice, es que tú nunca me quieres hacer caso de las cosas que yo te digo. Y entonces como que esa palabra fue como clave para despertar en mí todo lo que sentía y le dije, ¿y tú cuándo me hiciste caso de lo que yo te decía? Y ella me dijo, pues es que yo siempre supe lo que te hacían. ¿Por qué crees que te mandaba en el camión? Yo siempre supe lo que te pasaba. A mí me daban dinero por ti. Y fue como, o sea, como un balde de agua fría porque yo no quería verlo, o sea, sí era visible, pero yo no quería tomarlo de esa manera. Claro. Y agarré un espejo que era lo que más estaba cerca de mí y se lo aventé. Se lo aventé y la empecé a ahorcar. En eso lloró mi hijo y dije, pues yo no, o sea, pasó por mi mente, yo no quiero que pase lo que yo pasé y la solté. Porque dije, o sea, si algo le pasa, mi hijo se queda solo. Es el momento donde la relación entre tú y ella termina. Sí, sí, agarré mis cosas. Mi esposo me dijo, vámonos, no tienes nada que hacer aquí con ella. Ella no te quiere, no te quiso y jamás lo va a hacer porque ella no se quiere ni a sí misma. ¿Y que desde esa vez has sabido de ella? Me ha mandado mensajes. ¿Qué te escribe? Deberías de, ¿cómo se dice? Deberías de pedirme perdón por todo lo que estás diciendo, dice. Y no le contesto la verdad porque pues quien tiene que pedir perdón por todo lo que hizo es ella, no yo. Ella está demandada por trata de blanca, le llaman, Por ¿no? ti. Sí, por mí, por mí. Y él tiene orden de aprehensión, pero la verdad me la han hecho larga y siempre me dicen que como él está en otro estado, que yo debo de dar dinero para que puedan ir por él. ¿Eso quién te lo dice? Perdóname. Es la chica que está viendo mi caso, la, ¿Es donde lo estás viendo en la la del M, fiscalía? ajá, Es Fiscalía General de la República en en Valderas. Valderas. Qué triste. Qué triste porque muchas veces ellos dicen, sí puedo actuar, pero dame dinero. Sí, porque no contamos con los recursos, Sí, dice. es una tontería. Es una tontería Y realmente. pues con lo de mi mamá yo sigo yendo porque te siguen citando. O sea, yo sé que es un proceso largo, pero en algún momento yo sé que van a tener que pagar por lo que hicieron. ¿Sabes si este señor, abusó de otras personas? Creo que de su propia hija, no sé. No sé realmente bien. Wow, qué complejo, qué complicado todo esto, de verdad. No sé cómo has salido adelante. Mis respetos para esa parte. Actualmente tú te dedicas a trabajar. Sí, me dedico a trabajar y hacemos algunas labores altruistas también. Ok. ¿Qué tipo de labores? Regalamos comida cada mes en los hospitales, ropa, casas hogar y con los niños de oncología. Wow, increíble. ¿Alguna vez alguna persona que ha sido abusada se ha acercado a ti? Sí, varias me han dicho, oye, es que yo pasé por esto, llevo 57 años, 55, 60, 70 años sin poderle decir a nadie y me sentí identificada. Es impresionante y esto es algo que les digo a todos. Pareciera que a veces los problemas que tenemos solo nos pasan a nosotros porque se ven muy complejos, se ven realmente esto no sucede a otras personas, solo a mí. Entonces, ¿qué consideras que debe de hacer una persona que ha sufrido abuso y no sabe cómo sacar esto? Yo creo que lo principal es acudir con una psicóloga, un psicólogo, posterior a es empezar a sacarlo. Porque si tú lo sigues guardando y guardando, que fue lo que también yo creo me sucedía, mucho tiempo sigues viviendo en esta depresión y en este pasado que solamente te ata. Sí, la verdad es liberadora, ¿no? Sí, Ok.
Entonces, mientras yo en lo personal, o sea, y lo que me ha servido a mí, mientras más lo platiques, más, Sí, más te liberas de todo lo que sucedió. claro. No, no es fácil, pero esto es importante, lo que dice ella, yo siempre lo he defendido. Si alguien de ustedes que está del otro lado ha sufrido abuso, sí está bien que se lo puedas contar a la persona que más confianza le tengas, pero yo considero, y algo que siempre he platicado con los expertos, es que no hay nada como un experto, como un psicólogo, que ellos tienen conocimiento de cómo funciona la mente humana y cómo pueden ayudarte un poquito más de lo normal, más allá de solo escucharte, hacerte reflexionar y entender las cosas. Exactamente, porque si tú llegas y se lo platicas, también me sucedió con un amigo, con un conocido, te van a decir, pues sí, pero ya pasó, ya déjalo. Muchas veces por eso también uno se queda callado, Sí. ¿no? O sea, porque te dicen, pues ya pasó, ya ni modo, ya. Y la otra es, por ejemplo, yo recibo la información de un menor que me dice, es que está pasando esto. ¿Qué consideras tú que debo de hacer yo? ¿Cómo debería de actuar Yo para creo ayudarlo? que la denuncia es lo principal. Hay denuncias anónimas. Si tú dices, no me quiero meter en problemas, puedes denunciar anónimamente. Y yo creo que a los padres es ver, o sea, checar bien a sus hijos, conocerlos en todos los sentidos como son, porque como platicábamos, los cambios en los niños son súper importantes también. Cuiden mucho a sus hijos, que les crean también mucho y que pues si no quieren a sus hijos, preferible mejor darlos en adopción con una familia que sí los quiera de verdad, que a tenerlos sufriendo, porque como mi caso hay miles de los cuales también o sufren violación o sufren abuso en golpes, en Ujú. maltrato. Entonces, preferible, si realmente no quieren hijos, cuídense. También creo que está muy fuerte lo que voy a decir, pero es preferible el aborto a que los tengan y los tengan sufriendo. Es una opinión respetable porque eres una persona que sufrió lo que es tener padres irresponsables y entiendo. Yo te quiero agradecer muchísimo por abrirte, por contarnos esta historia de vida que sin duda alguna es bastante fuerte, bastante impresionante. Me dejaste con la boca abierta muchas veces, así que quiero agradecerte de verdad y quiero desearte lo mejor. Vamos, y si me permites, por ahí pondremos las redes sociales de la organización a la que perteneces por si otras personas quieren sumarse y quieren ayudar. Sí, ¿Sale? claro. Perfecto. Pues nada, no sé si gustes despedirte de la gente o mandar un breve mensaje. No, pues muchas gracias por escucharme y platiquen mucho pues lo que han vivido, ¿no? Sáquenlo de su corazón y de su alma también. Ok, perfecto. Como era una buena amiga, mi pecho no es bodega, así que con eso nos despedimos. Esto fue un capítulo de Anónimo, un programa de confesiones reales con la única condición de que todas las confesiones sean anónimas. Así que le agradecemos mucho a nuestra invitada y a todos ustedes por compartirnos sus historias. Ya saben que las historias nos las pueden enviar a través de un correo electrónico para que nosotros las leamos y podamos compartirlas con el auditorio sin necesidad de que ustedes estén aquí. Pero si ustedes quieren venir y quieren compartir su historia de esta manera platicando, también lo pueden hacer. Pueden ponerse en contacto a través del correo. Vamos a dejar el correo y un número de WhatsApp para que ustedes puedan mandar sus historias. ¿Sale? Les agradezco mucho a todos por la confianza y nos vemos en un siguiente capítulo de Anónimo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.